Hola amigos, bienvenidos a esta edición de día lunes 12 de enero del año del Señor 2026. Gracias por estar con nosotros. Espero que les haya gustado los programas que hice el fin de semana. En todo caso, mandé un mail a los que están suscritos a mi cadena de mail, que es gratuita, para que me cuenten de qué otro tipo de temas les interesaría que yo tratara los sábados, porque a veces realmente no sé qué tratar. Así que espero el feedback de ustedes. Antes de partir con el programa, les recuerdo que está auspiciado por 3 empresas importantes según las necesidades suyas. Si usted quiere vender o arrendar una propiedad y la ha tenido estancada mucho tiempo sin que pase nada, le recomiendo que se contacte con Ángel Hey, que es una empresa de corretaje de propiedades muy eficiente por varias razones que les he explicado varias veces. Así es que, sin más ado, como dicen los gringos, póngase en contacto con ellos. Segundo, remodeling. Si usted necesita cambiar o arreglar el parqué de su casa, o cambiar el parqué que tiene por otro tipo de parqué, por otro tipo de piso. Si necesita arreglar o cambiar los muebles de cocina, o temas de pintura, o una remodelación mayor, una construcción o lo que sea, Remodeling tiene profesionales para todas esas cosas: arquitectos, pintores, mueblistas profesionales, expertos en parqué, etc. Un trabajo profesional de una empresa que está ahí, que responde, que no desaparece y que hace un trabajo profesional porque trabajan profesionales en ella. Y termino con el método EVE. Esto es para remodelar su cuerpo, para quitarle aquellas cosas feas que no se pueden eliminar con gimnasia, con deporte o con dieta, como por ejemplo la barriga, ¿no? Es muy difícil combatir la guata, usted sabe eso, todos sabemos eso. Yo ya ni la combato. El tema de la celulitis, muy importante para las señoras, pero para los caballeros también. La estría y un montón de otras cosas. El método EVE es para eso. Son métodos específicos para eso. Fue traído de Corea del Sur. Se imparte en método EVE en 3 locales, uno en Vitacura, otro en Concón y otro en Los Ángeles. ¿Ok? Bueno, voy a partir con Irán, que se está generando ahí una situación muy potente que puede terminar de muchas maneras posibles, o sea, no de muchas maneras, de 2 maneras posibles en realidad. O el régimen continúa merced a una represión aún más brutal de las que normalmente emplea. Ya lleva un montón de muertos. Algunos médicos dicen que en los hospitales hay cerros de cadáveres. Esa es una posibilidad. Ha ocurrido antes. Han habido protestas, salen estos fanáticos, estos criminales, las guardias revolucionarias a disparar al tuntum. Abro paréntesis, he visto un video en un sitio de YouTube que yo veo que es muy bueno con las informaciones, un video tomado por un iraní que iba en auto detrás, donde se ve un motociclista que es un miembro de las guardias revolucionarias, con un subfusil automático o metralleta, como le dicen en Chile, disparando así al tuntum, contra la gente. Ese es un camino. La otra posibilidad es que se derrumbe el régimen de los ayatolás, para lo cual se requiere que pase a otra fase, ¿no? Si sigue simplemente esto limitado, por muy numerosas que sean las multitudes, pero que van a empezar a disminuir con las matanzas, créanme, salir a la calle a tirar piedra o incendiar edificios ya cumplió, por así decirlo, su fin, que es generar el clima de una revuelta contra el régimen. Pero si se queda en eso, van a terminar siendo reprimidos y extinguidos como fuerza y se va a acabar el asunto. Tienen que pasar a una etapa más política. Ya no basta con salir a la calle, van a tener lo que les recomendó una persona que se ha convertido un poco, yo no sé si líder, símbolo, referente o qué diablo en la mente iraní, el hijo del Shah que derribaron los clérigos en el año 79. El hijo se llama Reza Pahlavi y él mismo les ha dicho: tómense ahora el control en ciudades, control en el centro de las ciudades. Eso ya adquiere otro nivel, un control territorial y no simplemente una perturbación territorial. Y supongo yo que hay otras fases, como generar un liderazgo más visible, declaraciones de instituciones o de grupos profesionales. Es muy difícil, pero puede ocurrir. El gobierno de los clérigos cortó la internet para tratar de parar la cosa, para dificultar la comunicación
con los sistemas actuales de comunicación vía celular de la gente para impedir que las noticias se difundan, para aislar al país del resto del mundo. Pero Elon Musk ha puesto en la órbita que se requería, su sistema de satélites, ¿cómo se llaman? Starlink, y hay alguna internet a pesar de eso, y por eso que uno puede todavía ver algún material subido por la gente, como el motociclista disparando. ¿Qué va a pasar finalmente en Irán? Me parece a mí que se entró una fase en que los clérigos, que al principio quizás tuvieron algunas dudas o escrúpulos para tratar la revuelta, ahora ya definitivamente están pensando o los reprimimos brutalmente del todo, estamos jodidos. Y entonces se está disparando. Autoridades, el propio Ayatollah Khamenei habló de forma indirecta de que se va a usar toda la fuerza del mundo contra los revoltosos, como lo llaman ellos, alborotadores. Después apareció un fiscal de Irán diciendo lo mismo, que la justicia será muy expedita, o sea, los van a ejecutar de inmediato a la gente, cosa que han hecho tantas veces, han matado a miles de personas el régimen clerical, representante de Dios, así en la tierra como en el cielo, se supone. Parece que no han leído sus propios libros sagrados estos islamistas, porque ahí se habla de que Alá es misericordioso, ellos no tienen ninguna misericordia. Después está otra cosa que está con un signo de interrogación, si va a intervenir o no Estados Unidos, cuyo presidente anunció que si el gobierno iraní empezaba a disparar, Estados Unidos iba a disparar también. Después he visto otro video en que un periodista interroga a Trump y le hace ver que han habido ya muertos, y Trump parece tratar de correrse y dice, sí, claro, en estas cosas ocurre que hay muertos por las estampidas, o sea, la gente empieza a arrancar porque llega la policía y al arrancar alguien se cae, lo pisotean y lo matan. Es una explicación bastante pobre, no se explica con esos cientos de muertos, ¿no? Tal vez uno o dos, pero no. Pero me da la impresión que Trump podría estar haciendo otra vez el papel del hombre que lanza una bravuconada y después se retira. Pero también hemos visto que en algunas ocasiones la bravuconada, aunque con demoras, se llega a los hechos. Ocurrió en Venezuela, ocurrió con el bombardeo de los centros nucleares iraníes el año pasado. Así que alguien quizás lo empuja, tal vez Marco Rubio, no sé, pero a veces los bravucones también actúan. No siempre, pero de vez en cuando. Y tal vez ocurra algo. Tal vez están esperando la ocasión precisa para golpear al régimen clerical. En todo caso, todo esto está repleto de caminos o posibles futuros totalmente imprevisibles, cuál de ellos va a ser recorrido por la historia. La historia. ¿Cuál? Simplemente sobrevive el régimen clerical después de una matanza tremenda, se viene abajo por su cuenta el régimen por la pura presión de los iraníes, interviene Estados Unidos e Irán abiertamente, porque están interviniendo, desde luego que está la metida la CIA, el Mossad, están todas las organizaciones de inteligencia occidentales metidas adentro, organizando, preparando, empujando un poco. Pero eso no es suficiente. En la teoría y práctica de las revoluciones hay fases que si no se superan, digamos, la cosa se extingue. Entonces, la revuelta callejera per se y por sí sola no es suficiente. Vamos a ver qué sucede en esta semana. Esta cuestión es un tema de días, no de meses ni de años. Vamos a ver qué ocurre. Y si se derrumba el régimen de Irán, las consecuencias van a ser enormes. Desde luego Rusia va a perder otro socio. Ya perdió Siria, perdió Venezuela. Perder Irán significa un tremendo golpe para Rusia en muchos sentidos. Significaría eso. Significaría que estos grupos terroristas como Hezbollah, Hamas y otros se quedarían sin el abastecimiento de armas que tienen hasta el día de hoy desde Irán para seguir con sus acciones terroristas. Significaría que el Medio Oriente, digamos, entraría en otra fase histórica, probablemente con Israel como el hegemón, por lo menos local. Un hegemón, yo creo, benévolo. O sea, al menos comparado con las acciones, digamos, geopolíticas de Irán, Israel es como el paraíso aquí en la tierra como en el cielo. O sea, no hay comparación posible. Habría un cambio tremendo. Usted puede evaluarlo de otra manera si quiere, pero sería un cambio enorme. Y eso también repercutiría en todo el resto del mundo.
también sería muy penoso para China, que mete las manos en todas partes, disimuladamente o no tan simuladamente, está en todas, y en todas ellas está siempre tomando las medidas, aunque las disimula con una retórica, por supuesto, hipócrita, está, digamos, tratando de perjudicar a Estados Unidos, perjudicar a Occidente. Bueno, eso con Irán. Pero todo esto se inscribe además, como ya hemos visto, dentro de un cuadro geopolítico que está en la mente de quienes están en la Casa Blanca ahora, en virtud del cual, como creo que expliqué hace unos programas atrás, Estados Unidos está en la postura de ahora o nunca, ahora usamos los recursos que tenemos para parar todos estos adversarios internos o externos que han ido creciendo con el tiempo, el tema desde la inmigración, pasando por el tema de Venezuela, Cuba, Irán, Rusia, por todos lados ellos han visto amenazas que son reales, muchas de ellas evidentemente, y que se dejaron estar con las administraciones más liberales, llamémoslas así, más del gusto de los progresistas, de la izquierda, en que se cruzaron de brazos y dejaron crecer el poderío y la presencia económica de China, la presencia y el poderío militar chino, las sucesivas invasiones de Rusia, primero en Georgia, la guerra en Chechenia, luego Crimea, y no hicieron nada con la inmigración, y ahora parece que Trump llega y dice con su gente, ahora o nunca. Y dentro de ese cuadro entra no solo Venezuela y Groenlandia, del cual ya les conté, que está, digamos, en una postura tan belicosa que está poniendo en riesgo la existencia de la OTAN nada menos, con gran satisfacción, por supuesto, de los rusos y de los chinos. O sea, el gran demoledor va a tener que ser considerado Trump en algún momento. Ahora también está mirando hacia Cuba y ha dicho lo siguiente: o alcanzan un acuerdo o habrán consecuencias. Y ahí viene la pregunta que me voy a hacer apenas trate el primer bloque comercial, estimado amigo. Ya viene la pregunta y ya viene, no sé si una respuesta, pero por lo menos la pregunta. Les recuerdo a los que quieren cambiar su modo de vida y no solo cambiar de casa y que están pensando en irse al sur. Praderasdefrutillar.cl. Parcelas de 5.000 metros ya con agua, con electricidad, con fibra óptica en la región de los lagos, con vistas a los volcanes Osorno, como ustedes pueden ver en la foto. La primera etapa ya se vendió entera, esta es la segunda etapa, seguro que se va a ir rápido. Son lugares preciosos donde usted no solo cambia de casa, cambia de vida. No es lo mismo asomarse por la ventana y ver un estacionamiento donde hay unos tipos haciendo funcionar sus motores a las 7 de la mañana para irse al trabajo. O asomarse por la ventana y ver unas vaquitas, el verdor y el volcán Osorno, ¿no es cierto? Que es distinto. Fuera de eso, a 5 minutos en su vehículo está la ciudad de Frutillar, hermosa, encantadora, acogedora, donde usted puede encontrar comercio, restaurantes, el Teatro del Lago, el lago mismo, gente muy amable, muy acogedora. O sea, usted tiene lo mejor de dos mundos. Praderasdefrutillar.cl. Entre al sitio y eche una mirada. Sigo con Fastmark, empresa chilena de transporte de carga internacional. Desde Estados Unidos, específicamente a Chile. Grandes cargas para industrias, esas cargas que llegan en barco, en container o lo que sea. Y también a tiendas particulares. Usted puede comprar una cosa minúscula, un anillo compromiso, un broche, un reloj, una bicicleta, no sé. Se lo van a traer también con la misma eficacia con que atienden a las empresas. Fastmark.cl. Sigo con Autowolf.cl, ahí los ubican. Ya lo saben, una empresa que hace algo muy original, va a su casa a arreglar la carrocería de su vehículo y lo deja tiquitaca en 24 horas desde el momento que llega. Y frente a sus ojos usted está viendo el trabajo, usted está viendo la calidad del trabajo, fuera de eso ellos dan una garantía. Y adicionalmente, Autowolf.cl tiene una automotora, una compraventa de autos usados, mercado que por definición conocen muy bien, así que si usted está en la onda de comprar o vender un auto usado, póngase también en contacto con Autowolf.cl. Y termino este bloque con origami-chile.cl. ¿A qué se dedican? A traer enseres, amoblado y todo el aparataje que usted pueda necesitar en su cocina, que hoy en día no es un lugar fondeado en la casa como era antiguamente, sino que está muchas veces a la vista. Es un lugar que uno quiere tener bien
bonito, limpio, con una bonita, a veces uno come en la mesa de la cocina, ¿no? En mi casa se come a menudo, casi siempre en la mesa de la cocina. Uno quiere tener una mesa bonita, que haga juego, la pintura, la cocina misma, los muebles, todos los enseres. Ellos traen eso de afuera, lo mejor, lo más hermoso, lo más interesante, lo asesoran a usted para que todo eso esté en armonía con el resto de su vivienda. Origami-chile.cl. Hoy también los artefactos de cocina son parte de la decoración de una casa. Bien. Está mirando entonces hacia Cuba y le dijo, ¿alcanzan un acuerdo con nosotros? Habrán consecuencias. Bueno, aquí vienen las preguntas obvias. ¿Acuerdo acerca de qué? ¿Cuál es el acuerdo? ¿Qué es lo que tiene que acordar Cuba con Estados Unidos? Y consecuencias. ¿Cuáles consecuencias? Una intervención militar. Va a llegar otra vez estos helicópteros especiales y van a raptar a los dirigentes del Partido Comunista Cubano. Van a raptar al PLL que tienen de presidente. ¿Qué van a hacer? ¿Cuáles son las consecuencias? Bueno, hay unas consecuencias que ya existen y que sí las conocemos, pero no sé si sean todas. Dijo Trump, ya no habrá más petróleo ni dinero. Dijo que, y esto es cierto, que Cuba ha vivido, porque estas economías socialistas nunca han funcionado, por eso que siempre se derrumban esos países, por eso se derrumbó el socialismo, por eso se derrumba todo donde se mete el esquema socialista de la intervención del Estado, de las empresas públicas, eso no funciona. Entonces, efectivamente, Cuba ha vivido del limosneo. Primero fue Rusia, después convirtieron un poco en un prostíbulo su isla y vivieron del turismo. Yo escuché a chilenos jóvenes que iban a Cuba a eso, básicamente, a las playas y a las camas. Entonces ahora, después Venezuela con petróleo y con dinero. Entonces les dice, se acabó esa cuestión. Se supone que Trump está controlando Venezuela. No hay más petróleo, no hay más dinero, se van a la cresta. Entonces los cubanos, eso es lo que piensa Trump. Esa sería una de las consecuencias. Y ya están económicamente en el suelo en Cuba, como siempre ocurre con esta economía. Cuando alguien no las apoya, se derrumban, no funcionan. No hay estímulos para el crecimiento, no hay estímulos para el cuidado de las cosas, para invertir, para crecer, para trabajar bien, porque todo pertenece al Estado, o sea, no pertenece a nadie, a una burocracia de inepto. Entonces, inevitablemente un tema es de una certeza matemática que las economías socialistas no funcionan. O funcionan a media o menos que a media. Si hay una cultura que permite sostener un poco, como ocurría en la República Democrática Alemana, donde estaba la cultura del trabajo alemana, eso lograba mantener más o menos a flote a la RDA, que era la guinda de la torta del mundo socialista. Por ese motivo. Pero yo me pregunto específicamente a qué acuerdo se refiere Trump. ¿A que renuncie el Partido Comunista? Eso no va a ocurrir. A que renuncien algunos de los jefes comunistas tampoco va a ocurrir. A que liberen la economía de alguna manera o de otra, no sé, puede ser. Los propios cubanos, por su cuenta, en algunos momentos, en vista de la ruina del sistema socialista, han liberado la economía un poco, han permitido algunas iniciativas para mantener a flote. Siempre ocurre eso, que el socialismo, para mantenerse a flote, tiene que recurrir a métodos no socialistas. Lo hizo ya Lenin en la Unión Soviética en los años 20, con lo que se llamó la nueva política económica, que permitió algún nivel de desarrollo o de funcionamiento de la empresa privada, para mantener a flote el mundo, el esquema socialista que nunca per se ha funcionado. En China lo que funciona es una economía de capitalismo de Estado, podríamos llamarla, no hay socialismo. Está lleno de empresas privadas, donde usted compra en Alibaba, en qué sé yo, son empresas privadas. Las fábricas de autos eléctricos son empresas privadas. El Estado tiene mucha injerencia, pero son empresas privadas. El socialismo per se no funciona. No ha funcionado en Cuba, no funciona en ningún lado. Y ya sea que se ponga el nombre socialismo, que se ponga el nombre al que sea, en Venezuela era socialismo el siglo XXI, se derrumban. Pregúntale usted a los cubanos que está ahí en Chile. No sé cuántos hay, más de 1 millón, entiendo. ¿Cómo era la economía venezolana en el momento que se vinieron? Porque ahora está peor. Bien. He ahí entonces otro avatar de la nueva geopolítica que está tratando de poner en práctica Donald Trump
y que puede significar cosas súper graves y súper perjudiciales, creo yo. Puede significar, por ejemplo, el fin de la OTAN. De hecho, entiendo que en estos días Francia anunció por intermedio de unas autoridades que están pensando en la posibilidad de abandonar la OTAN. Otros en Europa están diciendo, ok, se va a Estados Unidos, se acaba la OTAN como es, organicemos nuestra propia OTAN, o como sea que se llame, nuestra propia unión militar para parar a los salvajes de Oriente, a las hordas eslava, a los rusos. Estuve escuchando a propósito de esto, las hordas eslavas, que a ustedes les parecerá una expresión muy brutal, pero fíjense, un ucraniano que hay muchos ucranianos que tienen canales, algunos están todavía desde Ucrania funcionando, otros están fuera de Ucrania, hacía unas reflexiones que me parecieron interesantes. Cuando los rusos hablan de la gran Rusia, la gran historia rusa, el gran destino ruso, que Dios está con Rusia, ¿a qué grandezas de Rusia se refieren? Y explicaba lo que está en cualquier libro de texto. La historia de Rusia es la historia de la barbarie. Cuando Europa, en el año 1000, por ejemplo, ya estaba construyendo las grandes catedrales góticas, Rusia ni siquiera existía, andaban a pata pelada, literalmente. Era un mundo primitivísimo. Ya en el siglo, digamos, ¿qué creen ustedes que intentó ser Pedro el Grande, el gran zar de principios del siglo XVIII? Tratar de poner en pie un país primitivo, y vino y se recorrió Europa para aprender cosas y llevó técnicos alemanes, llevó técnicos europeos. Y les digo una cosa, si ustedes examinan los apellidos de las clases dirigentes rusas, una enorme cantidad de ellos son apellidos alemanes. Son descendientes de los alemanes que llevó Pedro el Grande, que llevaron los zares posteriores después, que fueron los que crearon la élite cultural, tecnológica y científica y artística de Rusia. No eslavos, hay unos cuantos por supuesto, pero los que fertilizaron a Rusia no eran rusos. Así que preguntaba este ucraniano, ¿cuál es la gran historia rusa? Han llegado a existir a base de una expansión imperial aplastando otros pueblos. Bueno, miren el mapa ustedes, ese tremendo territorio desde Moscú hacia el este, hasta llegar al Océano Pacífico. Todo el camino, Siberia. ¿Creen ustedes que no vivía nadie ahí? Habían muchas etnias distintas que todavía subsisten las reliquias en algunas partes. Militarmente crearon Rusia. Bueno, militarmente también se creó Estados Unidos, ¿no? También hubo una expansión hacia el Pacífico y ahí fueron destruyendo las culturas indígenas. Obviamente que sí. Solo que Rusia lo hizo más tarde, lo hizo con muchos más pueblos de los que eliminaron los norteamericanos. Es una historia de expansión, de conquista imperial, de atraso, de élite de origen no ruso. Así que, ¿cuál es la historia de la Gran Rusia? Preguntaba este ucraniano. Yo estoy aquí repitiendo lo que dice él. Yo no juzgo si efectivamente Rusia nunca fue una gran nación. Eso, todas las naciones se creen grandes naciones. Yo creo que no existe ninguna gran nación, dicho sea de paso. Creo que existen algunos grandes hombres y grandes mujeres, no grandes naciones. Bien. Pasemos ahora a Chile y pasemos de Trump. Pasemos de Estados Unidos del mundo a Chile y pasemos de Trump al señor Boric, que ha hecho algunas declaraciones, que ha hecho algunas reflexiones, que yo prefiero no dejar pasar así como así, porque son interesantes. Pero antes de tal cosa, les quiero recordar compreoro.com, donde usted puede adquirir oro o plata o las dos cosas en monedas o en lingotes, monedas y lingotes del oro, solamente lingotes la plata, 99% de pureza o más, certificado por la Universidad Católica. Qué mejor defensa financiera que tener metales preciosos que además han subido de valor de una manera impresionante. La plata subió un 90% el año pasado y el oro un 60%. O sea, es la mejor inversión del mundo en este momento. Así que vaya corriendo a compreoro.com. Continúo con servicios logísticos de ingeniería.cl, ahí los ubica. Gente del área de la ingeniería que va a revisar, cosa que usted debería hacer todos los años, así como uno revisa su salud, revisar la logística de su empresa y ver dónde hay falla, dónde hay deficiencia, donde usted está perdiendo clientes, mercancía, dinero, etc. Ellos, si hay deficiencia, y siempre hay, las van a detectar, le van a ofrecer
un esquema distinto, un modelo alternativo de operación y le van a buscar el personal adecuado. Y ahí usted va a estar funcionando bien, al 100%. Y termino con flamencas.cl, el sitio donde usted puede ubicar a artistas del flamenco para que lo organicen una función privada de su familia, por ejemplo, en un cumpleaños, un matrimonio, una reunión de primos, tíos, lo que sea, una reunión de toda la familia en un lugar público, en una casa. Han estado en varios eventos de ese tipo. Como les he contado, estuvieron en la boda de una de mis hijas. Fue precioso. Han estado en varios cumpleaños y ha sido muy, pero muy bonito. Lo han pasado muy bien los artistas, lo ha pasado muy bien la gente de la familia. Están disponibles para restaurantes. No solamente están en Casa del Jamón de vez en cuando, una vez a la semana, a veces, otras veces un poco menos, otras veces más, sino que también pueden ir a otros restaurantes. No son exclusivos de Casa del Jamón. Pueden ir a eventos corporativos, etc. Cuestión que usted se comunique con ellos en flamencas.cl. Bueno, leyendo en la prensa las reflexiones de Boric, me acordé de un libro que leí hace muchísimos años, de un gran escritor italiano, que se llama Lampedusa. El apellido es Lampedusa, no me acuerdo el nombre pila. El libro se llama La piel, un libro brutal, brutalmente cruel, desnudo, que pinta la Italia al momento de ser invadida por los aliados en la Segunda Guerra Mundial y los alemanes van retrocediendo y se van encontrando con el panorama que se convirtió Italia, ¿no? Con la ocupación alemana, con su alianza con Alemania. Se llama La piel. Y casi al final del libro se refiere a la muerte de Mussolini, que como ustedes saben fue ajusticiado de la manera más cruel. Terminó colgado de un gancho de carnicería. Y dice Lampedusa, si no me equivoco, que en la postura de Mussolini, cuando lo apresan, antes de que lo maten, había en su expresión, en su rostro, algo que revelaba, y a eso se refiere después ampliamente Lampedusa, que revelaba que es en el fracaso y en la derrota cuando hay más dignidad en los hombres, en los seres humanos, porque es en esa situación que reconocen los límites de sus personas, los límites de sus ideas, lo arrogantes que fueron, lo desmedidos que fueron. En ese momento comprenden lo que son, lo que querían, lo que pensaban, comprenden el absurdo, comprenden las limitaciones, se comprenden, cosa que en el triunfo es exactamente al revés, con la euforia, como lo vimos acá en Chile cuando triunfó el progresismo y creyeron que ya eran dueños de la galaxia, pierden la cabeza, se ponen eufóricos, se ponen histéricos, se les salen los ojos por las órbitas, creen que son como dioses, que son invencibles, que son todopoderosos. En la derrota, en cambio, es cuando uno mide realmente lo que uno es. Que cierto es, ¿no? Bueno, vengamos ahora a Boric. Boric fue derrotado a todo su sector. Y por eso que, no tanto en lo que dice como en el tono, me hizo recordar esta novela de el tono menos torpe, el tono más reflexivo, el tono más sensato que le he escuchado o que le he leído a Boric. Ahora examinemos lo que dijo, porque hay algunas cosas que yo me gustaría refutar, por así decirlo. Dijo que, desde luego, llama a la reflexión. Hasta ahí, digamos, eso es algo que todos dicen, llaman a la reflexión, a la autocrítica, palabra que les gusta tanto. Y dijo lo siguiente, no se limitó a llamar a la reflexión, sino que agregó, si la izquierda no reflexiona, está muerta. Si no reflexiona sobre sí misma, no culpando a otro, si no reflexiona sobre sí misma, está muerta. En otra parte dijo, si solo se le echa la culpa al adversario, la izquierda está condenada a diluirse. Bueno, esas son frases que emergen de esta postura que uno, forzado por las circunstancias, despliega en el seno y en el contexto de una derrota, de un fracaso. Es el momento en que uno comprende
lo limitado que uno es, lo limitado de sus proyectos, en el fracaso, no en la victoria. En la victoria, al contrario, uno cree que es omnipotente, tiende a creerlo. Hay que hacer un esfuerzo para darse cuenta que el triunfo depende de cosas absolutamente ajenas a la virtud, de lo que uno plantea, de lo que uno hizo. Puede ser por raja, como cuando uno se gana la lotería, digamos. Puede ser porque el otro cometió más errores. Yo, afortunadamente, tengo un poquito de autoconciencia en eso. Yo, hace muchos años atrás, en un torneo de empresas, gané el campeonato de ajedrez. Tengo una copa por alguna parte, la fondeé. Creo que tengo cuestiones adentro. Y cuando llegué al otro día a la empresa donde trabajaba, me dijeron, no sabíamos que eras tan bueno para el ajedrez. Y yo les dije, no es que yo sea bueno. Lo que pasa es que soy menos malo que los otros. Bueno, esa reflexión que me hice en ese momento, porque tengo autoconciencia de mis muchos límites, en algunos momentos también me he olvidado de eso, y todo el mundo se suele olvidar de eso y cae en esta arrogancia que trae el triunfo. Entonces, la derrota es muy curativa en ese sentido. Y en el tono de Boric, y me alegro que tenga esa capacidad todavía, ¿no? De ver y de decir cosas como esta. Ahora, yo creo que la izquierda nunca va a estar muerta, señor Boric, si acaso está viendo este programa, cosa que no creo, pero no va a estar nunca muerta. Tampoco va a reflexionar sobre sí misma. Después voy a explicar por qué no va a estar nunca muerta, aunque ya creo que lo he hecho en alguna oportunidad. Tampoco va a reflexionar sobre sí misma. No puede. Los credos no reflexionan, creen. Un credo es creer, no reflexionar. Un credo que reflexiona se deteriora, se desintegra. Una persona que cree en Dios y se pone a reflexionar a fondo sobre el asunto, empieza por lo menos a dudar. Hasta los papas han caído algunos en eso. Sí, señor. Empiezan a dudar y de repente se les puede venir todo abajo. La fe, la creencia se sostiene en la creencia, no en la reflexión. El día que reflexionan se van. El día que la izquierda, que un izquierdista de filo, un comunista, pongamos, se pone realmente a reflexionar, esto significa estudiar realmente a Marx, cosa que nunca han hecho a fondo. Estudiar los críticos que examinaron los argumentos de Marx y los examinaron con lógica, con matemática, incluso como von Babeck, un austríaco del año La Pera. El día que hagan eso, el día que examinen la historia de lo que ha sido la historia de los regímenes inspirados por eso, bueno, como mínimo van a dudar, ¿no? O se van a dar cuenta que estaban en una postura infantil, una postura que conduce finalmente, como todos los fanatismos, como todos los credos, conduce a los crímenes. Y en esto no excluyo a las religiones, que han cometido muchos crímenes. A nombre de la religión se han cometido muchísimos crímenes, tanto el Islam como en la cristiandad. Especialmente esos dos, creo que son los más grandes. Así es que, luego dice, cuando dijo, si no reflexiona va a estar muerta, bueno, esa es otra cosa que quisiera yo verlo de otro ángulo. Desde el punto de vista de la reflexión, o sea, del análisis de las cosas conforme a la naturaleza de las cosas, la izquierda siempre ha estado muerta. No vive en la muerte de la reflexión. Porque es una creencia. Es el pensamiento de izquierda, las posturas de izquierda, es como un fantasma, pero un fantasma que se resiste a irse de esta dimensión, un fantasma porfiado. Y de esa manera vive, en calidad de fantasma, en calidad de entidad vaporosa. Vive en estado de disolución, dijo Boric, repito, si solo le echa la culpa al adversario, la izquierda está condenada a diluirse. No está condenada, vive ya y existe en esa condición de dilución, de disolución, de vaguedad. No puede existir de otra manera. Yo lo he explicado tantas veces en este programa y en algunos de mis libros y lo he dicho 1000 veces. Si usted saca al izquierdista de la cosa general, de hablar en general de la justicia, de la igualdad, y usted empieza a machacar con lógica, ¿qué significa específicamente? ¿Por qué se supone que la igualdad es la fórmula de la felicidad universal? ¿A qué clase de justicia se refiere cuando habla de justicia? ¿Por qué tales y cuales cosas, a juicio de ustedes, son nefastas y tienen que establecerse? Pero si usted hace ese ejercicio de concretar, de traer a la tierra
estas imágenes vaporosas de un mundo mejor, de un mundo más justo, de un estado de bienestar, se derrumba, muere, se desvanece. Es como le pasa lo que a los vampiros cuando viene la luz del sol, se desintegra. Vive en la dilución, en la disolución, esa es su forma de vida. Así que no se preocupe, Gabriel, la izquierda va a seguir subsistiendo. Lo he explicado también de otras maneras en algún momento. En la medida que este fantasma que habla de generalidades sigue haciendo resonar y entra en sintonía con la gran masa de personas que están descontentas en toda sociedad, va a seguir existiendo. No se preocupe, Gabriel. La izquierda va a seguir existiendo mientras haya gente que le va mal. Mientras haya gente que siente que los pisotearon, mientras haya gente que le echa cojo que le echan la culpa al empedrado, mientras haya gente que crean que sus deficiencias personales son en realidad problemas del sistema. Gente así ha habido en toda la sociedad de vida y por haber, expresándose de las más distintas maneras de acuerdo a la época y el lugar. Y mientras así sea, mientras exista esa cantidad de gente, que además la mayoría, no hay ningún problema con la izquierda. Van a seguir viviendo como en ese fantasma que pena todos los días a la misma hora. Como en algunas películas, a cierta hora, el fantasma aparece y deja la crema. Siempre. No se preocupe. Esté tranquilo, hombre. Y ahora vamos a pasar a la señora Chevchich, que es la primera mujer que llegó a la presidencia de la Corte Suprema y que ha dicho que la Corte Suprema, o sea, ella que ahora la preside, quiere recuperar la credibilidad del Poder Judicial, que como ustedes saben, está por los suelos hace mucho tiempo. Las encuestas de opinión desde hace tiempos inmemoriales ponen en el piso de la credibilidad y del respeto público tanto al Congreso como a la justicia. ¿Por qué? Por todas las situaciones que se han visto a lo largo de los años, que hablan de una justicia muchos de sus titulares o algunos de sus titulares han caído en prácticas que no son muy justas, digámoslo así, que son muy irregulares, que son incluso delictuales en algunos casos, que han entrado en contubernio con abogados, se han metido en redes de poder. Y eso la gente lo ha visto. Y entonces la señora Chevchich quiere cambiar eso. ¿Cómo lo va a lograr? No tengo la más mínima idea. Me imagino yo que no bastan los discursos, los sermones desde el púlpito en esta materia, que habrá que sancionar. La sanción es el mecanismo número 1 y el número 2 y todos los para mantener del control social. No es con discursos que usted cambie la conducta de los delincuentes o de los frescos, de los patudos, de los flojos, de los ineptos. Es con medidas concretas y esa medida concreta siempre ha sido la misma desde siempre, la sanción. O sea, si usted sigue haciendo esto, va a recibir un castigo. Más vale que haga las cosas bien, es preferible. Hay más esfuerzo ahí quizá, menos ganancias, pero no hay sanción. Si él no lo hace, hay sanción y lo va a pasar muy mal. Así ha sido siempre, así se educan los niños. Así se ha educado siempre a los niños. La sanción puede tomar diversas formas, desde la pateadura física hasta quitarle los juguetes o qué sé yo. Hay muchas formas, pero tiene que haber una sanción, no hay otra forma. No se convence a nadie con discursos, no se convence a nadie con sermones. ¿Quién lo sabe mejor que nadie que los credos? En la cristiandad no se convence a la gente de portarse bien y tener caridad con el prójimo y todo lo demás, y etcétera, simplemente porque hay un cura que lo dijo en un púlpito. Está el infierno, ¿no? Si te portáis mal, te vais al infierno, cabrito. Eso es lo que nos ha dicho la cristiandad desde el comienzo de los tiempos, el infierno. El demonio. Así es. Así que me imagino que será eso. No sé si hay remedio a estas alturas. Yo creo que hay varias instituciones en Chile que ya pasaron el límite de lo que es remediable. Espero equivocarme totalmente. Creo que ya se enquistó en Chile la cultura del dinero fácil, de la complicidad con el dinero fácil, con el dinero delictual, con el dinero equívoco, con el dinero sucio. Creo que ya se instaló, creo que el dinero es más fuerte que los discursos y quienes están dispuestos a recibirlo se hacen siempre la idea de que no les va a llegar la sanción, que no van a ser sorprendidos, por eso que existen delincuentes.
Todos los delincuentes, si todas las personas creyeran que inevitablemente van a ser pilladas y castigadas, no habría ni un delito. Hay delitos porque el delincuente presume que no lo van a pillar. Obvio. Yo no sé qué va a lograr la señora Che y le deseo la mejor de la suerte. Tiene todos mis mejores wishes. Termino con el último bloque y después vamos a unas observaciones que hizo Vallejo, la señora Camila Vallejo. Antes les recuerdo Controller.cl, amigos. Una empresa muy interesante que se dedica a ayudar a otras empresas a obtener una gestión impecable, muy superior en todos los aspectos. Gestión financiera, administrativa, control de procesos, dirección financiera, optimización de los procesos administrativos, planificación financiera. Para todas estas cosas, además del expertise que tienen a lo largo de 20 años que están en esto, disponen de un software que es el mejor del mundo para esta materia que se llama E-Robot. Amigos, lo he dicho muchas veces y lo voy a repetir. Hoy en día las empresas no pueden funcionar más o menos. Funcionar más o menos es hundirse. Hoy usted o funciona al 100% o está liquidado porque está compitiendo con todas las empresas del mundo, en todos los aspectos, en todos los ámbitos, en todos los rincones y sectores de la economía, de servicios o de productos materiales. Tiene que tener optimizada su empresa para poder sobrevivir y ojalá crecer y ganar plata. Así es que ahí está Controller.cl, que llevan 20 años en esta cuestión. Sigo con otra empresa que ayuda a las empresas en un rubro distinto, pero también fundamental, InsightChile.cl. ¿A qué se dedica Insight Chile? Al tema tributario. Si usted tiene problemas, si usted está con una situación irregular, ellos lo van a ayudar a regularizarla. Si usted quiere tributar correctamente, pero no de más, ahí están ellos. Si usted quiere aliviar la carga financiera y tributaria, ahí están ellos. Llevan 15 años optimizando el tema de la carga fiscal. 15 años. Puros profesionales en el ámbito de la contabilidad, de auditoría, legales, tienen abogados especialistas, tributaristas, 15 años en que se están perfeccionando todo el tiempo para estar al día y por consiguiente las empresas que atienden están tranquilas, duermen en paz sus dueños o sus gestores porque están en impecable situación. InsightChile.cl. Les recuerdo ahora que si no empezó, está por empezar, pero usted podría todavía asomarse y matricularse el ajedrez en espacioajedrez.com. 2 cursos, uno para niñitos que no saben nada, ideal para fortificar sus procesos cognitivos, para instalárselos y fortificarlos, y otro curso para gente que ya sabe mover las piezas por lo menos, pero quiere jugar mejor. En todos los aspectos, el ajedrez es magnífico para niños, para viejos, para adultos, para mujeres, para hombres, para toda clase de personas, para o instalar sistemas, procesos cognitivos o fortalecer lo que usted ya tenga, lo que usted ya tiene. No solo la capacidad de cálculo, que es fundamental en el ajedrez, la cosa analítica, sino que también la resistencia anímica, la capacidad para perseverar estudiando una situación en vez de, digamos, hacer la primera cosa que se le ocurrió, controlar sus impulsos. Es un excelente educador de los procesos mentales del ajedrez. Póngase ya en contacto, estimado amigo, y termino con el arquitecto Diego Sándor, que los está esperando en la región de los lagos para construir o remodelar. Ya saben de su estilo, ya saben de su diligencia, que se mete en la construcción desde el primer día hasta el último, está ahí como un trabajador más, como un obrero más de la construcción, como un viejo más. Así que garantiza en todos los sentidos lo que usted aceptó como un plan en una imagen, digamos, tridimensional en el computador, qué sé yo. Bueno, vamos ahora a las declaraciones de doña Camila Vallejo. Dijo varias cosas en una entrevista, no me acuerdo en qué medio, pero da lo mismo el medio. Puede ser el diario de Pelotillehue, ¿cómo se llama? Varias cosas dijo, pero yo destaco 3. Una, dice que cambió su tono José Antonio Kast, que al principio estaba muy estadista, pero que ya no, el hombre, el genio Elizalde dijo lo mismo, que parece que se le gastó el traje de estadista. ¿De dónde? O sea,
Si no habla Kast en un tono amoroso para contentarlo a ellos, entonces ya no es estadista. Qué inteligente que es Elizalde, ¿eh? Bueno, cambió el tono, dice que ya no está tan, como dijéramos, tan cercano, tan accesible, como que se puso más durito con el gobierno. No sé. Como yo no soy parte del gobierno, no sé cómo se está relacionando, si es que se relaciona con el gobierno. Ustedes tendrán que comprender que hay dos fases muy distintas cuando se elige un presidente. En la primera fase, obviamente que está el ir a ver al presidente anterior, y hay una fase necesariamente, salvo que sean unos idiotas los protagonistas, de cortesía y de buenos modales. Pero eso que tiene que ver con lo que viene después. Después ese candidato elegido tiene que empezar a pensar en la realidad, de qué gobierno va a ser, de qué gente va a instalar, en eso está Kast, y obviamente que eso significa ya alejarse de las cortesías y las carantoñas con los otros, pues. Eso no significa que dejó de ser estadista, al contrario, significa que se está convirtiendo de un candidato elegido en estadista, o sea, candidato que ya va a entrar a gobernar. No sé si eso es suficiente para usted, doña Camila. Segundo, insistió mucho que el cuadro que se ha pintado de que este gobierno ha sido desastroso no es así, que el gobierno no ha entregado al país en un estado de desastre, que todo lo contrario, y que va a tener el presidente Kast, va a recibir un estado más fuerte en el tema, por ejemplo, del combate contra el crimen. Yo no sé qué llama un estado más fuerte Camila Vallejo. Me imagino que para ella un estado más fuerte, como ella es comunista, estatista, cree que es una cuestión de decisiones de Estado, leyes, y no un tema político como es, por ejemplo, lo que voy a mencionar ahora, que ni lo mencionó. No dijo ni una palabra sobre la política migratoria, que es la que trajo, entre otras cosas, a las organizaciones criminales que ella mencionó como, digamos, que estaban instaladas ya cuando ellos llegaron. Bueno, sí, efectivamente se están instalando porque abrió las puertas a la señora Michelle Bachelet, pues. No nos olvidemos. Ni una palabra sobre eso. Ni una palabra sobre la acción de los grupos en el sur, la CAM y otros, que la izquierda venera o al menos respeta, o al menos sienten cierta cercanía y complicidad política, ideológica, y que son parte de esta criminalidad porque han cometido crímenes. No dijo ni una palabra, no mencionó como que estuviera en otro planeta la señora Camila Vallejo. Tampoco mencionó ni una sola palabra sobre la gestión económica, ni una sola palabra sobre las trabas de la permisología, ni una sola palabra sobre la porfía de ellos por más y más y más impuestos. Ni una palabra, porque tampoco había ni una palabra que decir sobre el tema económico, porque no hicieron nada positivo a pesar de la gestión de Marcel, que, bueno, algunos dicen que no hizo nada favorable para sostener la economía, otros dicen que sí, logró parar algunas tonterías que quería hacer la izquierda. Bueno, eso ya se verá en su momento, yo no voy a juzgar eso todavía, ya se irán bien conociendo todos los hechos vinculados con este gobierno, si el gobierno que viene, a partir del 11 de marzo, cumple con esto de hacer una auditoría. ¿Con qué nos vamos a encontrar en términos de platas, en términos de pituto, en términos de camaradas metidos a la fuerza en todo el aparato fiscal? Bueno, eso ya se sabe, miles de ellos. ¿Qué pasó con las platas? Digamos que no hay que la Contraloría ha encontrado en todo, donde ha metido el dedo, ha encontrado irregularidades, falta de registro de las cosas, falta de claridad. Bueno, si hay una auditoría, en una de esas también va a aparecer el tema de qué medidas logró implementar Marcel para impedir un desastre total, o qué medidas logró impedir para impedir un desastre total. Porque yo no pierdo la esperanza de que algo positivo hizo Marcel, a pesar de que ahora, digamos, como cayó ese árbol, está todo el mundo dándole hachazo. Yo no le voy a dar ningún hachazo más de los que ya le haya podido dar mientras está en la gestión, que en el momento en que uno debe dar los hachazos, no antes, no después. Ni una palabra, señora Vallejo, ni una palabra. Claro que no van a entregar el país totalmente en ruina al estilo de cómo está Venezuela o Haití. Claro que no, por supuesto. Pero esto no es mérito de la izquierda. Simplemente no pudieron hacer muchas cosas. Simplemente el pueblo los derrotó en el primer plebiscito. Simplemente no tenían suficientes mayorías en el Congreso y a pesar de eso lograron votaciones que fueron muy perjudiciales, como los retiros de fondo de la AFP. Después tuvo el COVID, que paralizó. Bueno, eso ya le tocó más a Piñera.
pero algo les quedó a ellos de arrastre de eso. Hubo una serie de situaciones que les impidieron ir más allá en lo que ellos querían. Entonces ahora están tratando de convertir una cosa que no pudieron en una virtud de ellos. Nosotros entregamos al Estado más fuerte. No, yo no creo que hayan entregado al Estado más fuerte. Todo lo contrario. El Estado no es solamente las disposiciones legales o los carros extras policiales que le entregaron a la policía y a carabineros. El Estado es, en primer lugar, la credibilidad del Estado por parte de los ciudadanos. El respeto al Estado, por lo tanto, la disponibilidad de cada uno de nosotros para aceptar, para cumplir con las leyes, para colaborar, para pagar los impuestos a tiempo, para hacer todas esas cosas. Eso no lo entregaron más fuerte, sino más débil. El Estado incluye también la justicia, que la señora Chevy, como ya mencioné, va a tratar de recuperar. El Estado incluye las municipalidades, donde para qué hablamos de todas las irregularidades que hay ahí. En toda municipalidad que se revisa, salta la pu. Entonces, ¿cree la señora Camila Vallejo realmente que va a entregar un Estado más fuerte? ¿Realmente lo cree o es? Bueno, ella habla siempre con ese tono muy controlado, cara de palo. Como que dijera así, yo con cara de palo les quiero decir de que en realidad 2 más 2 es 5. Y no se me mueve en una pestaña. Pero eso no significa que sea cierto, significa que yo tengo cara de palo nomás. Bueno, la señora cara de palo dice que le van a entregar acaso un Estado más fuerte. No, en primer lugar le van a entregar un Estado financieramente quebrado. Ya con eso bastaría para refutar del todo la afirmación de doña Camila. Bueno, amigos, ya se me estaba olvidando recordarles Resurrección. Quedan muy pocos libros, tal vez, quizás, en una de esas, maybe, perhaps, vamos a sacar una reimpresión mínima. Ni siquiera 1000 ejemplares, me echo menos que eso, porque no podemos. Pero no es ni siquiera eso seguro. Ni siquiera eso. Lo mismo digo de... no lo tengo acá. El libro este para no tirar... Por ahí, allá lo tengo. Para no tirarse por la ventana. Así que quedan unos cuantos. No sé cuántos, la verdad. En este momento no sé. No les podría dar una cifra. Pero no deben ser más de 100, 150 libros que se van muy rápido. Así que Resurrección, que termina el ciclo que empezó con Tsunami. Y... para mañana martes no sé si podremos hacer el programa con Nicole. ¿Por qué? Se preguntarán ustedes. Bueno, porque no está disponible en este momento fácilmente para hacer el programa. Esa es la explicación, nada más. No hay un tema con la empresa, ni conmigo, ni con ella. Es un tema de una situación que dificulta muchísimo. Vamos a intentarlo, pero no es seguro. Pero en fin. Está por verse, estimados amigos. Muchas gracias por su presencia. No olviden Resurrección. No olviden Para no tirarse por la ventana, que se agotó. Ese sí que se agotó en realidad. Olvídese Para no tirarse por la ventana hasta que les anunciemos, tal vez, quizás, maybe, perhaps, peut-être, una reimpresión de este porte. Bien, sería todo, estimados amigos. Nos estamos viendo mañana o solos o ojalá con Nicole.